¿Qué tal, compañeros, compañeras? Buenas tardes. ¿Estamos todos ya? Me parece que sí. Bueno, bárbaro, Luz. Bueno, primero agradecerle mucho a los compañeros de UNIPE por este espacio del que venimos participando ya hace unos años, que es también un espacio donde podemos intercambiar miradas, experiencias, pensar juntos, debatir. Bueno, y en esto de debatir, este espacio que nos toca hoy tiene que ver algo con eso. Bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Irina Garbus, soy la secretaria de Educación de UTE y les voy a presentar a los compañeros con los que hoy vamos a estar conversando sobre este tema de la inclusión. En primer lugar, la presento a Luz Albergucci, que es la compañera que se encarga es la coordinadora de formación docente permanente de la Universidad de UNIPE. Eh, el otro compañero que está hoy con nosotros es Damián Mantovano, que es vicerrector del ISPE. Está también con nosotros el compañero Jorge Godoy, que es el secretario de Derechos Humanos de la UTE y que también participa desde ahí en la Secretaría de Discapacidad de la CTA. Está con nosotros acá a mi lado Verónica Invernati, que es una compañera con una trayectoria larga en educación especial y que en este momento está como vocal de junta en el área. Y está, no sé si ya logró entrar Natalia Carballo, Sí, está. ¿sí? Que es la compañera, que es la secretaria de equipos de los equipos profesionales, de apoyo profesional de UTE. Eh, Todo este equipo, todos estos compañeros que les estoy contando ahora, estamos trabajando en un proyecto que nos tiene muy entusiasmados, que es un proyecto de formación docente desde la universidad y en relación con el sindicato. Esta, esta conjunción de sindicato y universidad para nosotros es muy potente, amalgama saberes y prácticas que son necesarios poner en común. Y bueno, y la verdad que con UNIPE en los años desde que firmamos el convenio ha sido una propuesta fructífera. Y en estos momentos lo que estamos trabajando es en una formación, en la posibilidad de una actualización en inclusión y discapacidad, pra- eh, actualización en políticas de inclusión educativa y discapacidad, posicionamientos y herramientas para acompañar las trayectorias escolares. Bueno, esta actualización que estamos intentando organizar abrió un montón de debates, por eso las palabras que les decía al principio. Es más, les voy a contar una infidencia. Hace unos días, acá en la oficina que tenemos acá al lado, nos juntamos para empezar a organizar ya los primeros seminarios y se dio un debate muy interesante entre estas seis personas de las que les estaba hablando antes, sobre una variedad de miradas que mostraban tensiones que hoy están muy sobre la mesa en torno al tema de la inclusión educativa. La primera, sí, que salta como fuertemente es entre la idea de inclusión como acceso pleno al derecho a aprender por parte de nuestros pibes y pibas, y la inclusión plena más como una política que lo que intenta es que todos los chiques estén en la escuela de nivel. Y entonces preguntarnos sobre qué es realmente la inclusión, ¿no? En torno a esta tensión. Otras tensiones que encontramos era en torno a las miradas más desde las experiencias y políticas de las escuelas de nivel,
y las miradas y experiencias más desde la modalidad de educación especial. Ahí también un debate muy fructífero. Y eh, otro debate que también quedó en la mesa, que hemos viendo cómo lo lanzamos en esta formación, fue en torno a la atención de, bueno, ¿qué es la discapacidad, no? ¿Cómo miramos el tema de educación y discapacidad? Eh, Eso ahí fue un debate muy, muy interesante. Bueno, les cuento esta incidencia de la reunión de ayer porque en torno a estas ideas fue que quisimos organizar esta conversación, como empezar a hacer públicos estos debates y a invitarlas a que cuando terminemos de conformar esta actualización, bueno, puedan participar de la misma, puedan cursarla y que este debate sea ya no un debate entre algunos compañeros que estamos preparando la formación, sino entre un grupo grande de docentes que, que realmente nos interesa este tema, que nos interesa lo que pasa en las escuelas, eh, que nos duele lo que está pasando en torno a la inclusión plena y muchas situaciones que se viven en nuestra con los pibes y pibas, y que tenemos la voluntad y la esperanza de transformar las cosas. Así que, bueno, desde ahí eh, los invito a que empiecen a contar algo sobre este debate, bueno, que empiece Jorge y de ahí iremos hablando. Y bueno, y después todas las preguntas y todas las cosas que tengan ganas de comentarnos los compañeros y compañeras que están hoy en esta charla. Jorge. Bueno, me veo sorprendido, igual que empiece Jorge. Digo, No te avisé. sí, claro, me avisaste y vos no me escuchaste, ¿no? Como el tema. No, para mí es fundamental poner en tensión estas dicotomías, que en realidad son dicotomías a las que nos lleva el neoliberalismo, a las que nos lleva el mercado, digo. Eh, Porque cuando hablamos de inclusión como acceso o inclusión como derecho versus una inclusión plena en torno a poder mercantilizarla, esa inclusión, generar una negación y generar un sujeto y una familia que realmente nieguen determinadas condiciones de aprender de nada, de sus hijos, es una gran complejidad, porque en torno a ello se genera toda una base mercantil que está apoyada por algo que también tenemos que poner en tensión. Yo quiero, o por lo menos esto había salido el otro día en el debate, poner en tensión algunas normativas que las heredamos de determinados tiempos y que vienen a pie juntillas como para poder entramar este mercado que es de alguna manera el mercado de la discapacidad y que desde la escuela, sobre todo desde la escuela pública, desde la formación y desde quienes vemos al otro como un sujeto y no como un objeto del mercado, queremos, nada, discutirlas. Tal vez no son tiempos para discutirlas en el afuera, no es el tiempo político para discutirlas en el afuera. Bueno, habría que pensar cuándo lo fue y cuándo determinados espacios políticos más cercanos quisieron correr el riesgo, ¿no? Porque poner en tensión la 24.901, como decía yo el otro día, porque es una ley que aparentemente otorgaría derechos, pero que ya desde su nominación como ley de prestación básica y no de derecho de las personas con discapacidad, genera una determinada subjetividad o una determinada mirada, es complejo, porque es entrar en una trama de el miedo a la pérdida del acceso a. Pero de ahí se desentraman, digo,
desde las nominaciones hasta el CUD a contrapelo para que ese CUD pueda otorgar el acceso a un derecho. Así que bueno, nada, me gustaba empezar con esto, poner en tensión eso, fundamentalmente. Y cuando hablamos de inclusión, también, digo, hay que ponerla en tensión la concepción de inclusión. Hablar de inclusión nos deriva en hablar de personas incluidas. Digo, esa persona incluida no está excluida ya por ser nominada como incluida, o por ser nominada como una persona que viene desde afuera a situarse en un determinado lugar. ¿Es el lugar el que incluye o es el acceso a lo que incluye? Yo voy abriendo preguntas, voy abriendo debate, voy poniendo en tensión como para que mis compas también acá vayamos discutiéndolo y que esto sea una conversación como la del otro día. Me sumo, Jorge, porque lo que nos pasó es que queríamos ser ordenados y organizados, ¿no? En esta presentación, y las discusiones eran tan acaloradas que finalmente dijimos, llevemos esta discusión, este intercambio a esa mesa UNIPE que nos permita, bueno, nada, poder mostrar que esto que se vive en la escuela es lo que nos pasa en todos los ámbitos cuando hablamos de inclusión y de exclusión. Y ahí aprovecho y cuento, ¿no? Con Verónica discutíamos, tenemos que hablar de inclusión, decíamos, ¿no? Verónica decía, basta, no hablemos más de inclusión, ¿no? Y había allí algunas voces discrepantes en torno a, mientras haya exclusión, tenemos que denominar la necesaria inclusión. Claro, yo empezaba diciendo, pero si están todos los chicos adentro del sistema educativo, los chicos están incluidos en las escuelas, ¿no? Bueno, pero la forma en la que ir a la escuela, o sea, ponerse un guardapolvo y estar adentro de un edificio, una institución, no los hace alumnos de esa escuela, per se, sino que es una construcción. Y más, es una construcción, se habla de esa construcción de un sujeto que aprende, un sujeto alumno, está dado por los adultos y el contexto que lo rodea. Y si encima a eso le agregamos que ese niño o esa niña está en situación o en una condición que puede ser temporal o permanente de algún tipo de discapacidad, y se nos hace más una preocupación, una dificultad. Cada vez íbamos avanzando un poquito más y cada vez pensando un poquito más cómo pensamos el tema de un sujeto que aprende con alguna u otra discapacidad adentro de una institución escolar. Sí. Con una, ¿no? Ahí, Damián, ¿apareciste? Ahí sumo también a lo que estábamos charlando, de poner en tensión qué entendemos por inclusión, porque a veces son palabras que ya llevan en nuestro sistema más de 20 años, y una de las cuestiones que planteábamos ¿es necesaria una formación en inclusión cuando parece que es un concepto que viene trabajándose hace tantos años? Evidentemente sí, es necesaria todavía una formación en inclusión, porque a veces no todos interpretamos la misma semántica con esta palabra de estar incluido. Nosotros jugamos con esta idea de cuando uno dice, un niño está incluido. ¿Qué implica estar incluido? Generalmente uno piensa, bueno, está incluido porque está en una escuela de nivel, una escuela primaria de nivel, vamos a decir, de común, como para poder unificar quizás algún tipo de terminología. Y aquel que no transita su escolaridad en una escuela de nivel, ¿está excluido del sistema? Las modalidades no están para garantizar los derechos de aquellos estudiantes que por una situación o una condición momentánea, ¿sí? o temporal, requieren algún tipo de configuración pedagógica didáctica diferente. ¿Hay una sola forma de estar incluido en el sistema educativo? Nos preguntábamos. Digo, solamente se está incluido cuando el sistema abre la puerta de la escuela al sistema de salud para que ponga un adulto, un acompañante externo con diferentes denominaciones, APND, AT, digo, al lado de cada niño
que encuentra como con un problema que no puede solucionar la escuela de nivel? ¿Eso es la inclusión? Y estas son las cosas que nosotros nos preguntábamos, porque quizás tenga que ver con estas tensiones que hablábamos recién. Determinadas políticas, ¿sí?, educativas a veces terminan siendo iatrogénicas en la intención que se buscó, por lo menos originalmente. Digo, si estamos tratando de incluir, a veces hay políticas que no están incluyendo. Las políticas habilitan otro tipo de intervenciones que terminan marcando una diferencia, en el sentido de una diferencia patologizante, ¿sí?, una etiqueta sobre el estudiante. Entonces, ¿estar incluido es estar en un lugar? O sea, ¿yo estoy incluido porque estoy en determinada escuela, en determinado salón? ¿O estoy incluido porque puedo habitar un espacio educativo? ¿No? Cuando formo parte de un territorio del cual me puedo apropiar, ¿sí?, en el cual me reconocen, reconozco, ¿sí?, y soy valorado por mi condición y yo valoro a los demás. Digo, porque parecería ser que estar incluido es estar en un solo lugar. Y uno de los debates que habríamos, que acá ya me voy quizás a otro tema, pero para hacer un salpicado con ustedes de lo que pensamos, es, bueno, ¿cuál sería en estas nuevas políticas, en estas nuevas concepciones de discapacidad también, el nuevo rol que tendría que tomar la modalidad de educación especial? ¿Sí? Por eso nosotros siempre tratamos de remarcar el concepto de modalidad y no hablar de escuela especial, que creemos que cierra a una institución, a una escuela, a una representación que cada uno puede tener de qué es una escuela especial, y poder revalorizar el concepto de modalidad de la ley, ¿sí? Todas las modalidades están para garantizar derechos de determinados colectivos. Bueno, tendríamos que repensar cómo la modalidad se puede transversalizar en otras modalidades y en otros niveles, pensando quizás otras estrategias de intervención que no sea un adulto por cada niño que el sistema cree que no puede estar dentro de un salón. Ahí, Damián, recuerdo también que una de las cosas que poníamos en tensión era esa transversalidad. Muchas veces lo que hace es poner en jaque a la escuela, ¿no? Porque la obliga, en cierto modo, a extender brazos a otras instituciones, algunas educativas, pero otras quizás del orden de lo social, del orden de la salud, ¿no? Y decíamos, qué necesario que esa transversalidad en realidad ponga en jaque a la política pública, ¿no? En primer plano, más luego, sí, por supuesto, a esos actores que hacen la cotidiana de esa política pública en las instituciones escolares, ¿no? Pero una de las cosas que discutíamos también era eso. Y ahí recuerdo que Irina decía muchas veces, cuando se pone en jaque a la escuela o a los docentes, y esto con la inclusión muchas veces pasa, lo que suele aparecer es la formación docente como la salvadora, ¿no? Como la solución. Y también decíamos, bueno, la formación docente seguramente es necesaria. Ahora, ¿es la única que puede garantizar, o ella per se, por sí sola, puede garantizar un avance en términos de las acciones de acompañamiento, las trayectorias de los niños, de los diversos niños? Bueno, ahí también poníamos en jaque la famosa frase, a mí no me formaron para esto, ¿no? No estoy capacitada para, ¿no? Quizás, ¿no? Pensando en esto que traes, Luz, retomo que lo que se puso como en tensión en esta charla que tuvimos y que intentamos ir como de a poquito trayendo hoy acá, es que para poner en debate y poder pensar en la inclusión, como decíamos antes, está bueno que no sigamos armando versus, ¿no? Como que o hablamos de los niños, ¿no? Y un poco antes lo iba trayendo Damián, esto, ¿estoy incluido, no estoy incluido? Si soy matrícula de la modalidad, si soy matrícula del nivel, y de alguna manera este es el corte, ¿no? Pensando en las niñas, los niños y jóvenes que se escolarizan. Y si no,
nos quedamos del lado de la formación docente y los docentes, su malestar, y si están preparados, si no lo están, si están formados para, qué herramientas tienen. Entonces, nos parecía un poco ese día lo que debatíamos era eso, no es ni por los niños, no es ni tampoco por los docentes. Todos somos parte y formamos el sistema educativo, pero hay políticas públicas educativas que nos intervienen y es hacia ahí, hacia donde tenemos que poder dar el debate, la atención y de alguna manera empezar a reversionar el sistema educativo en el que estamos todos incluidos, porque si no nos quedamos o del lado de las trabajadoras y los trabajadores o del lado de nuestros pibes, ¿no? Y me parece que es en otro nivel el debate sobre la inclusión. A mí me gustaría tomar algo que me pareció interesante, Luz, digo, porque siempre el debate está puesto en qué es primero, si la política pública o el cambio de base. Y las revoluciones se hacen de abajo para arriba. Digo, si nosotros vamos a esperar el tiempo político para que eso surja, no va a suceder. Y además va a ser impuesto, va a ser un armado que no pregne. Digo, en cambio, si las transformaciones las hacemos de abajo para arriba, y lo digo porque tal vez tomando la casuística, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros hemos vivenciado una etapa en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en torno a la ley de educación, tomó la decisión de cortar la educación especial a los 22 años. Dimos todas las luchas que pudimos dar, habidas y por haber, con las familias, etcétera, etcétera. Y hubo otras luchas, que fueron las luchas en torno a modificar el sistema, que fueron de abajo para arriba. Digo, hubo escuelas que tomaron la posta y pudieron armar un entramado con otras instituciones y generaron lo que las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires no generaron, que es la educación permanente del adulto con discapacidad, de, si mal no recuerdo, Luz, vos lo sabrás mejor que yo, de la resolución 155. Digo, entonces, creo que esto que estamos armando, que intentamos armar, tiene que ser un espacio de debate para esto, para conformar tramas de revolución, para transformar y reversionar, como bien lo decía Natalia, el sistema al cual nosotros accedemos. Porque si no generamos esas tramas de transformación, la derecha sigue avanzando, porque generamos anquilosamientos a tal vez paradigmas de otros tiempos. Digo, anquilosamientos de jóvenes que con discapacidad que ingresan a los 45 días en una escuela y terminan egresando a los 60 años, lo más parecido a un contexto de encierro y a la exclusión absoluta. Digo, y por miedo muchas veces a perder el trabajo, nos anquilosamos ahí. Entonces la discusión tiene que estar puesta en cómo generar instancias de transformación. Me parece que a eso apuntamos. Acá no vamos a dar recetas, eso también lo discutimos. No vamos a dar recetas para la inclusión, pero sí tenemos que generar tramas de transformación y de revolución del sistema. Sí, y tomando también lo que decía Jorge, pensar siempre, porque él utilizó una palabra que a mí me gustó, que es un entre, porque la inclusión es un entre, ¿sí? Que nos involucra a muchos, ¿sí? Y sin embargo, a veces parecería ser que la política educativa parecería ser que el garante de esa inclusión es una sola persona, el maestro integrador, ¿sí? Es porque está o no está el maestro integrador o porque la maestra de grupo está más formada o menos formada, digo, y esto termina siendo o generando estas dicotomías que hablábamos hace un ratito, de si la MAI viene, la MAI no viene, que si la maestra es buena, que si la maestra no está formada, y genera tensiones y malestar entre compañeros, cuando no podemos ver lo que está quizando acá remarcando Jorge, que hay una estructura que no deja que se puedan garantizar derechos por la misma estructura en sí, ¿sí? Entonces, sería interesante poder pensar que la inclusión es un entre muchos agentes, pero tiene que haber una política pública que estructure, que organice, no que encasille.
¿sí? La responsabilidad es estatal, es de los gobiernos, ¿sí? No es el garante, hoy mucho menos, una PND de una obra social de que un chico puede estar en una escuela. Digo, estamos llegando a este punto, ¿sí? Entonces, resulta que este chico no puede tener una trayectoria educativa porque no tiene una obra social y por ende no pueden... Digo, ¿y las estructuras políticas dónde están? Las políticas educativas, digo, y nos terminamos peleando entre compañeros, por decirlo de alguna manera, generando malestares dentro de la escuela con la familia, de la escuela con el cuerpo tratante, ¿sí? Cuando no vemos que no hay una estructura del sistema educativo que esté hoy estructurada, formada para poder pensar otro tipo de acompañamientos, ¿sí? Nosotros contábamos el otro día, nosotros contamos como anécdota, pero es tragicómico, que todos conocemos aula donde quizás hay 20 chicos y hay 8 adultos. Digo, si vamos a seguir pensando que la respuesta del sistema educativo es poner un adulto al lado de cada niño que no puede sostener la escolaridad por diferentes motivos, estamos equivocados. Estamos forzando, ¿sí?, a un paradigma más que de inclusión, de integración, ¿sí? Sino, bueno, no voy a modificar ninguna estructura, vamos a ver qué recursos le vamos a poner a este sujeto para que pueda sostenerlo lo máximo posible. Digo, nos debemos ese debate de poder pensar que lo que hay que cambiar son las propuestas también a nivel estructural de sistema, de política educativa. Sí, sabés, Damián, que pensaba, trajiste un concepto que por lo menos en el área de servicios profesionales, eh, digo, en los equipos de orientación escolar, en los equipos de convivencia escolar, el concepto del entre, y que lo trabaja mucho Sandra Nicastro, y también Perla Sermanovich lo toma para trabajar, para pensar el trabajo a dos bandas, ¿no? Y la verdad que me quedaba pensando como en esto que nos toca a quienes somos formadores de formadores y a quienes somos dirigentes sindicales, que es trabajar a dos bandas. Me parece que necesitamos fuertemente poder trabajar entre las políticas educativas y lo que pasa en el territorio, enlazarlo cada vez más fuertemente y nos toca a nosotros, o sea, y no voy a hacer un análisis porque no me corresponde, porque no, porque no es el momento, pero digo, en la coyuntura nacional y jurisdiccional que nos toca y que hoy especialmente nos toca, me parece que más que nunca somos nosotros los que tenemos que poder enlazar trabajadores y comunidad educativa entera con organizaciones sindicales y formadores para poder tener todo el tiempo ese entrelazado, que no se nos pierda desde ningún punto de vista, ni por dónde viene la política educativa y qué está pasando de verdad adentro del aula y qué le pasa a cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas. Para mí es la única manera que podemos lograr pensar cómo acompañar estas trayectorias escolares singulares y que cada vez son más singulares porque la vulnerabilidad de nuestras pibas y nuestros pibes, la vulnerabilidad en todo sentido, cada vez es más compleja y como dice siempre Jorge, a la coyuntura compleja, el contexto complejo, nos debemos estrategias complejas, no puede ser de otra manera. Yo quería romper ahí, no sé, la estructura de lo que habíamos pensado. Digo, en esto de trabajar a dos bandas, en esto del entre, digo, acá hay, creo que somos 24, una cosa así. Serán 19 compañeros y compañeras que se sumaron. Me encantaría que tal vez a lo largo de nuestras conversaciones podamos tener no una devolución de lo que nosotros decimos, sino pregunta, sino cuestionamiento, digo, porque esto también nos sirve a nosotros para trabajar a dos bandas y ver qué es lo que esperan, digo, qué es lo que esperan de la discusión en torno a la inclusión o a este espacio de capacitación.
Digo, porque nosotros vamos a ir trabajándolo y armándolo, perdón Luz y perdón compañeros, no estaba pensado, pero bueno, es parte de generar el movimiento también, ¿no? Para que no seamos nosotros los que ponemos debate, sino que se arme un debate un poquito más amplio en función de la próxima diplomatura o formación o especialización. Y algo que siempre me gusta tomar, y volvemos a ese concepto de inclusión, ¿no? Es poder pensar la inclusión desde yo lo tomo de Boaventura de Sousa, aunque lo quieran negar y tuvo algunos inconvenientes técnicos y problemas políticos complejos y personales también, pero más allá de eso, digo, plantea que nosotros tenemos que sostener dos principios, que es el principio de igualdad y el de diferencia. Y dice que mantenemos el principio de igualdad cuando las diferencias inferiorizan y el de diferencia cuando las igualdades descaracterizan. Digo, creo que la inclusión tiene que ir entre estos dos movimientos, ¿no? Digo, si queremos tomar la palabra inclusión. Dos movimientos que requieren, como recién decía Nati, de una intervención compleja. Nosotros no podemos caer nuevamente en la linealidad ni del normalismo ni de la escuela especial tradicional. Las trayectorias tienen que ser amplias. Tenemos la normativa que nos lo permite, la 174. Digo, tenemos que repensarlo y exigirle a los estados, exigirle a los gobiernos de cada una de las jurisdicciones que posibiliten esas accesibilidades. Las otras veces decíamos, hay veces, y lo llevo a la casuística de también, digo que una piba no se banca más de 15 minutos en una escuela de nivel. ¿Por qué ese pibe que es condenado a una restricción horaria, porque es condenado ese pibe, la familia, la escuela, que entra en el ámbito del no poder sobre su rol específico, ¿por qué ese pibe, esa piba no tiene una trayectoria de intervención más amplia? ¿Por qué ese pibe no puede ser trasladado por el Estado? Digo, y está eso dentro de la 24.901, los traslados incluidos, digo, trasladado, y si no es por la 24.000 que genera circuitos diferenciados para los que tienen obra social y para los que no tienen, que sea el propio Estado, que lo lleva a otra espacialidad en donde tal vez las intervenciones sean diferentes. ¿Por qué tenemos que dicotomizar escuela de nivel, escuela especial? ¿Por qué no hacer esas tramas? Que de hecho se arman. En muchas escuelas se arman, pero tiene que estar regulado y tiene que ser el Estado el que provea y no las familias que sean las desgastadas por el coste que les lleva a esto, ¿no? Bueno, nada, eso. Y ahí, Jorge, dos cosas. Uno que me parece muy interesante que traes vos con esta idea de entramar nivel y modalidad y cómo eso se vincularía como con la normativa. Ya como también para empezar a pensar herramientas, ¿no? Porque nosotros cuando estamos planteando esta formación, la estamos planteando desde pensar las políticas y también pensar las herramientas que podemos construir en torno a esto. Eso me parece una primera idea que, bueno, por lo menos para mí es muy potente, porque a veces las formaciones sobre estos temas son muy centradas o en el sujeto que aprende, o en la didáctica, entonces, bueno, empecemos a pensar en cuestiones que tienen relación directa con el trabajo, con nuestro trabajo, con el trabajo de los maestros y las maestras del nivel o de la modalidad. Eso por un lado. Y después, si me permiten, voy a tirar así una difícil de la mesa de ayer. A ver si le ponemos un poquito de la mesa de ayer, no de la de antes de ayer. El día de ayer ya estuvo de por más difícil. Si le ponemos un poquito de pimienta, que fue toda la discusión sobre si nombrar la discapacidad o no nombrarla, cómo ponerla sobre la mesa en una
al pensar una formación en torno a las políticas de inclusión. Digo porque para mí, que vengo más del área primaria y algunos de los debates de la modalidad me resultan más novedosos, digamos, para mí ese fue un debate interesante y me parece eh, que entra justo en esta idea, en esta tensión de Sousa entre lo diferente y lo igual, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con eso y el tema de la discapacidad? ¿Cuándo ponerla sobre la mesa ayuda y cuándo no? Eh, en qué nos ayuda a defender derechos y en qué inferioriza, como dice la frase? Bueno, no sé si se las compliqué mucho, pero les tiré un... No, yo lo que pasa es que creo que ahí tiene que tomar la palabra Jorge, porque fue quien tomó la palabra la otra vuelta alrededor de eso de una manera, me parece, bastante clara. Sí, no sé si recuerdo mi claridad, pero con lo cual no sé si está apropiado el concepto, pero no, lo que decíamos la otra vez justamente era que no nominar era de alguna manera excluir y que no nominar era excluir porque la nominación parte del propio colectivo de las personas con discapacidad. Nominación que toma la convención, digo, entonces, ¿por qué nosotros que somos quienes estamos por afuera de ese colectivo? Y lamentablemente se forman colectivos y a veces dicotómicos, que deberían ser más entramados, digo, pero bueno, el mundo se va conformando en estas dicotomías, lamentablemente. Digo, ¿por qué nosotros vamos a no nominar de la manera que el colectivo se autopercibe? Digo, esta autopercepción que ha derivado en la concepción de persona con discapacidad es la forma de sentirse nominados y que da apertura a determinados derechos. Digo, la convención parte de eso y establece derechos que debieran ser por ser personas únicamente. Pero es como discutíamos la otra vez. Yo pongo en discusión y en tensión el cupo laboral, pero lamentablemente tiene que haber una ley de cupo porque si no, no hay ingreso. Ojalá fuera, y no seríamos ingenuos pensar así, ojalá fuéramos un mundo en donde cada uno tuviera su lugar por lo que es y no por lo que no es. Porque entiendo que nombrar a una persona por la discapacidad es nominarlo por lo que no es. Pero si a esa nominación la antecedemos la concepción de persona con todo lo que eso implica, incluso desde la filosofía, que algunos lo sabrán mucho más que yo, y desde la etimología de persona, ¿no? Que era la máscara que se usaba en la antigua Grecia para la representación de un determinado personaje, digo, ya cambia de alguna manera la conceptualización. Digo, a veces esa tensión, digo, y siempre entra, y entra creo que por una cuestión ética, por querer aceptar al otro, pero lo aceptamos cuando aceptamos la nominación del otro. Por eso los colectivos de personas con discapacidad toman la conceptualización de nada de nosotros sin nosotros. Digo, nosotros que estamos en el afuera de ese colectivo y que intervenimos en esos colectivos, no podemos generar una nominación diferente a la autopercepción. Y no por una cuestión moral, ni nada por el estilo, ni prohibitiva. Sí, a lo que sumaría que explicó Jorge, recordaste perfectamente al final, amagaste, pero lo recordaste. Lo cual no implica que dentro del colectivo de personas con discapacidad, como cualquier colectivo, es un colectivo que agrupa por características, pero también es un colectivo sumamente heterogéneo, haya diferentes posicionamientos en la actualidad post-convención, ¿sí? Que pujan por otro tipo de denominaciones. Digo, uno puede escuchar diversidad funcional, por ejemplo, digo, hay otros. Nosotros nos basamos en lo que hoy está, lo cual no significa que uno escuche otras formas de denominar, pero lo interesante es que esa denominación tiene que venir del colectivo, ¿sí? Porque lo que no podemos seguir permitiendo es
que las personas con discapacidad sean habladas por otros, definidos por otros. Digo, en todo caso será un debate que tendrán que dar como colectivo, ¿sí?, de si van a cambiar o no la denominación de cómo ellos quieren ser representados. Pero lo que otro que quería decir es, a veces también lo que pasa en educación y en muchos lugares es que quedamos pegados, ¿sí?, a las modas lingüísticas, ¿sí? ¿Cómo se dice correctamente? Yo muchas veces cuando doy clase digo, bueno, nombren como les sale o como lo escucharon y vamos a tratar de ponerle sentido, ¿sí?, a lo que estamos tratando de denominar. No es solamente si es correcto o no desde el lenguaje, desde la ética, sí tiene que ver cómo los pensamos, qué políticas construimos a partir de cómo denominamos a ese colectivo. Sí, sí, capaz la expresión que muchas veces uno escucha en la escuela para las personas con discapacidad no es la más adecuada, ¿sí?, pero no tiene que ver solamente con cómo nomino, tiene que ver con cómo nombro, cómo pienso, cómo actúo, ¿sí?, qué herramientas voy a construir, ¿sí?, y especialmente las políticas públicas, ¿sí?, si están pensadas para sujetos de derecho o para objetos de intervención estatal, que son dos posiciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, todo esto había salido en nuestro encuentro a partir de si era correcto o no poner la terminología discapacidad. En un tiempo político que amerita esta discusión, ¿no? En un tiempo político en donde el gobierno nacional saca una resolución retrotrayendo 50 años las nominaciones. Digo, no solo es retrotraer la nominación, sino el paradigma. Digo, el neoliberalismo lo que intenta instalar es el paradigma de prescindencia. Digo, todos somos prescindentes, más el que no, para el mercado, que quede claro, el que teóricamente no produciría. Entonces, digo, nosotros tenemos que generar movimientos contrapuestos, contrahegemónicos, desde los discursivos, desde el accionar, desde los dispositivos, para que estas miradas, para que estas visiones no se instalen y no se propaguen. Digo, que es lo complejo, ¿no? Y ayer lo vimos en la marcha, ¿no? Quiénes son los prescindentes, porque, digo, con las jubilaciones, que son personas mayores, que también dejan de producir, muchas que llegan a instalarse dentro del colectivo de personas con discapacidad, son las que tenemos que excluir, de las que tenemos que prescindir y, bueno, el mercado seguir circulando. Sí. Yo quiero decir que me parece que esta presentación se convierte o se puede convertir en un primer video material de la actualización académica en políticas educativas e inclusión que estamos tratando de armar entre las dos instituciones y sumándome a lo que planteaba Jorge hace un rato, bueno, preguntarle al grupo de compañeras y compañeros que están acá en otros cuadraditos, somos todos muchos cuadraditos, si tienen alguna pregunta también disparadora de estas discusiones, o hasta podría decir peleadora, ¿no? Porque esas peleas constructivas, por supuesto, nos permiten seguir pensando argumentos, seguir pensando los posicionamientos en torno a estos temas. Entonces, bueno, preguntarles si hay alguna intervención que quieran hacer en torno a lo que venimos discutiendo colectivamente. Perdón, yo agradezco un montón el encuentro y que esto lo podamos pensar entre todos y todas, porque cada vez se ven más inclusiones con distintos formatos para las distintas infancias, pero me sigue pasando esto de que sigue siendo insuficiente, por más que, como decía recién Jorge, está la legislación,
debiera estar el acompañamiento, debiera estar el Estado cuando las familias no tienen acceso, como decía hoy Damián, pero me pasa mucho de ver las infancias, sobre todo en primaria, que es el área en la que trabajo, de ver infancias cada vez más chiquitos, cada vez más chiquitas, que no toleran el tiempo o el espacio o el formato en el que estamos acostumbrados a trabajar. Entiendo que los que tenemos las herramientas pedagógicas somos los y las docentes, como profesionales, pero se siente la tensión constante en estas inclusiones por no estar acorde a las necesidades, porque no todos tienen el debido acompañamiento, o si está el acompañamiento, tampoco se cumple con, digamos, la tarea normativa, la tarea que pide o que requiere, el contenido, como que hay un montón de estructuras que tenemos que romper o desarmar en esta discusión. Que yo entiendo que la denominación y nombrar al otro le otorga identidad, le otorga ser, la visualización, pero también se siente que es muy forzado y que es muy complejo desde las conducciones también acompañar a las familias que no tienen acceso a una obra social, por otra infinidad de motivos, ¿no? El acceso de los chicos que finalizan séptimo a los CBO está como muy extralimitado, y que requieren de otro formato de trayectoria para su vida. Y pasa también un montón de no ver entre los planteles docentes personas con discapacidades. Y eso también me parece que debiera abrirse un poco más, pero nada, eso ya es una opinión, no por la experiencia, sino por la necesidad de entender que todos tenemos la posibilidad o la capacidad de transmitir conocimientos o transmitir información o acompañar en esta adquisición de saberes nuevos o distintos. Pero nada, esto de plantear la atención, nosotros tenemos una escuela muy grande, yo trabajo en una escuela que es muy grande, soy maestra secretaria por ahora, y tenemos 27 APNDs, 3 MAI, personal MAPE, hay un montón de recursos, pero así todo tenemos un montón de infancias que circulan por la escuela sin poder permanecer, sin poder estar, y con las familias en la puerta también expectantes de ver cómo resuelve ese día esa infancia. Moviliza bastante, pero bueno, nada, dejando de lado lo emocional, tratar de contenerlos, de escuchar, de acompañar, pero el aprendizaje, que era la tarea principal de la escuela, o la transmisión eso queda como corrido y eso me preocupa. Gracias, perdón. Gracias a vos, María. Mira, anoté algo que dijiste al final. Digo, obviamente uno no tiene respuesta para decir, este es el camino, pero algo que yo anoté, así como frase, es que pensaba mientras vos hablabas, más recursos no es más inclusión. Digo, que haya tantas más, porque si uno hasta va a la normativa, digo, los recursos de apoyo tienen que formar parte de un sistema, tienen que estar articulados. Entonces vos tenés la MAI que viene de un lado, la PND que viene de otro. A veces, por las mismas políticas, no dependen de la conducción de la escuela. ¿Sí? O sea, hay personal dentro de las escuelas que no dependen de la conducción de la escuela ni del sistema educativo. Y otra cuestión que me parecía interesante es poder pensar cómo individualizamos en los estudiantes o en nosotros las limitaciones o las carencias de un sistema. Seguimos pensando porque el sistema nos lleva a pensar que nosotros como docentes no podemos dar respuestas, ¿no? Y eso nos genera lo que estábamos hablando hace un ratito, esto de
la frustración, el malestar, cuando en verdad hay un sistema que no está, o sea, lo que tiene que cambiar es la escuela, por más que sigamos forzando proyectos de inclusión, si la escuela no cambia ciertos formatos y la estructura, va a ser muy frustrante para nosotros que estamos todo el día en el aula. Digo, es muy complejo, como decía Jorge en un sentido. Lo que hay que cambiar es la escuela. Digo, no sé si a ustedes les gusta el fútbol, pero hay un libro de Santos Guerra que habla sobre educación y hace una metáfora de fútbol, que sería algo, no vas a ganar un partido porque pongas 9 delanteros. Vas a ganar un partido cuando hay un equipo equilibrado, ¿sí? Cuando cada uno cumple su rol, cuando hay una táctica, cuando hay una estrategia y un trabajo colaborativo. No hay más inclusión poniendo más integradores aislados trabajando al lado de cada chico. Eso quizás sí sea una pequeña conclusión que podemos llegar en este debate de hoy. La inclusión requiere articulaciones mucho más complejas que un recurso aislado. Clarísimo. Bueno, Cele, parece que fue muy movilizante lo tuyo. Ahí está María. María. Sí, perdón, no podía activar el micrófono. Es que la verdad es que se atraviesa. Uno cuando hace, o sea, no decidimos ser docentes porque nos interesaba el sueldo o sí, es un trabajo y uno lo trata de cumplir de la mejor manera. Pero siento que esto que se usaron como caballito de batalla con la inclusión permitió avanzar a otras cuestiones más que tienen que ver con decisiones políticas, claramente, que nos dejaron lejos en formación, en estructura, en un montón de materias y como siempre, así como cuando no traen lápiz o no traen delantal, tratamos de buscar los recursos para asistir, nos corremos de la función más que nada pedagógica. A mí lo que más me preocupa en estas infancias, que encima cada vez se ven más y más chiquitos, o por lo menos los tenemos más cercanos por este tema de la ley, de la inclusión y todo, que lo entiendo, pero no es suficiente, como que quedamos en la frustración de la tarea nuevamente ante un nuevo desafío, siendo que estaban habilitados los espacios, que existía la educación especial y que podrían articularse, no sé, jornadas simples y después una tarde en una, no sé, pero la dinámica debiera acompañar las trayectorias escolares de estas infancias, que la verdad que yo lo que siento es que la pasan mal algunos en momentos. Y hoy me pasé con una nena circulando por la escuela porque no podía permanecer en el aula y acompañándola para evitar que se lastime, para evitar que, no sé, acompañándola. Así es. Sí. Quería traer otro concepto que lo trabajaba Blanca Núñez, que tiene que ver con las respuestas emocionales, que es algo que a veces no hay espacios generalmente en las escuelas para trabajar, lejos del posicionamiento de las emociones que pasa por otro lugar. Sino la idea de que, ¿qué pasa también con los docentes que están frente a estas situaciones? Con un niño que se desborda, que se autoagrede, o que se golpea, o que no puede sostener la estructura de la escuela, todos los días. ¿Sí? El docente está frente a esa situación todos los días sin poder dar un recurso. ¿Cómo no va a haber docentes que digan la inclusión es una mentira, la inclusión no tiene que existir, esto es una farsa? O sea, termina siendo diatrogénico. En vez de poder generar narrativas o trayectorias pedagógicas que uno puede decir, mirá cómo se pudo sostener, garantizar cierta educación, ciertos derechos, terminamos generalmente contando experiencias negativas, porque realmente pasan estas cuestiones, porque hay una sola forma de pensar la inclusión, una sola forma de intervenir en el sistema educativo, que es esto que dice María. Bueno, pensemos con otras propuestas, y que esa otra propuesta no sea denigrante, que ese es otro tema, ¿no? Cuando a veces hay normativas que dicen la educación especial es el último recurso,
Y la verdad que ubica a los trabajadores de la modalidad en un lugar muy poco agradable dentro del sistema. O sea, primero hay que hacer que el chico esté en las modalidades común, que pase la MAI, que pase el EOE, que pase el primer ciclo, que pase, ¿no? Y después, en último recurso, educación especial. Ahí también hay una cuestión para rever, ¿no? Porque es muy difícil después acompañar a un padre diciéndole que quizás en este momento tu hijo tenga que transitar en la modalidad especial, cuando desde las políticas y de los ministerios te plantean que la educación especial es el último recurso del sistema educativo, diciendo lo peor que te puede pasar. Entonces, es muy complejo y es entendible que las familias digan, no, prefiero que esté en común o que esté sentado abajo del banco, pero que esté acá. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Yo quería sumar algo que me venía escuchándote, ¿no? Cuando decías, el último recurso es la escuela especial y en todo ese proceso, además, yo estoy muy nuevita en los equipos de orientación escolar y vengo acompañando el proceso, en una suplencia, acompañando el proceso iniciado por otra orientadora. Y lo que yo registro es que en todo ese proceso además hay como una carga, no sé si es esa la palabra exactamente, ¿no? Pero hay una carga que tienen los distintos profesionales que intervenimos, los docentes, el equipo, de demostrar que se quiere incluir, ¿no? Aunque en el fondo la intervención sabemos que no funcionó o que del todo no se hizo, que se podría haber probado otra cosa, pero no se animó porque hay que después defender algo de lo que tampoco se está totalmente convencido, ¿no? Y esa complejidad, o sea, a esa complejidad de la que se hablaba, yo le sumaría también ese componente, ¿no? Porque también toda esa carga corre el foco de este entre, ¿no? Como que lo ensucia. Porque si no, podríamos sentarnos a pensar desde otro lugar, ¿no? Pero también hay que dejar asentado cómo, qué se hizo, qué no se hizo, y mucho cuidado en el que no y en el que sí. Nada, sumar ese aspecto. Interesante esto que trae Sol, y a eso le voy a sumar otra cosa. Digo, el equipo interviene en ese pensar con esa carga que se suma en el intentar mostrar, el querer un dispositivo del cual no se está convencido, tal como lo dijiste vos, y hay otros actores y actrices del sistema que intervienen y no tienen palabras, son hablados por otro. El otro día también poníamos en cuestionamiento esto. Las mesas de inclusión, digo, y esto nos remitimos muy a nuestra jurisdicción, mesas de inclusión de las cuales quienes trabajan con esos niños y esas niñas, que son los maestros que están en un determinado grado, son hablados por otros y no tienen palabra. No se puede pensar en esa espacialidad que está pensada para discutir, pensar, transformar una determinada trayectoria. El interviniente no tiene palabra. Digo, entonces, eso también genera otra carga. Me cargan a mí la responsabilidad de una intervención de la cual no soy parte en el pensar. Digo, esto también es algo que hay que repensarlo, retransformarlo, y en las discusiones que hemos dado como sindicato en la territorialidad es algo que salió y que creemos que hay que repensarlo para la política pública. Digo, y ni siquiera sería para la política pública, es la decisión de reentramar esas mesas de inclusión para que sean armadas de otra manera. Hay una política pública detrás, porque esa maestra, ese maestro, ese profesor, esa profesora necesitaría más horas de trabajo para poder participar de esa espacialidad y no generar una sobrecarga sobre su tiempo laboral, ¿no? Pero esto es algo más que también hay que poner en discusión y en pensar reentramados y rearmados del sistema. Sí, quizás le sumaría a esto que dice Sol y que trae Jorge sobre la mesa de inclusión, que los equipos de orientación, como constructo teórico, hace muchos años que sostenemos que no
trabajamos con el decir de todos y todos las instancias educativas que intervienen en la trayectoria singular de un niño o una niña. Porque no tenemos intervención directa como incumbencia, ¿no? Por lo en lo jurisdiccional. Y justamente trabajamos con el decir docente, digo, yo no creo ni descreo, no es mi trabajo como equipo de orientación, no es ahí cuando la docente dice, no se puede quedar un segundo quieto, no puede trabajar, no puede operar en matemática hasta el número 5. Bueno, tomamos eso. No voy a certificar y a ver qué le pasa, si es verdad que ese niño, no, trabajo con ese decir y con esa docente de alguna manera intentamos pensar alguna estrategia, algún modo y con todas las instancias educativas que estén interviniendo. Pero justamente a la hora de pensar cómo reorganizar, reversionar la modalidad para ese niño, las estrategias para ese niño, esa docente no está sentada en la mesa de inclusión. Entonces, sí, somos incoherentes, absolutamente incoherentes, porque tienen la palabra y después los silenciamos, y entonces voy yo a decir, o va la supervisora, ni siquiera la directora, ni siquiera el equipo de conducción, la supervisora, que tiene un montón seguramente para decir, pero no de la singularidad, o sea, lee un informe la supervisora para poder participar de ese espacio, no más que eso. Entonces sí, realmente tenemos mucho para repensarnos como sistema educativo. Si me permiten, voy a interrumpir el deseo de seguir pensando, porque así generamos el deseo de ser parte de la especialización y seguir pensando colectivamente. Porque además estamos en horario, ¿no? Estamos en horario. Pero es una forma linda de decir, interrumpir el deseo para seguir pensando en otro momento, que en realidad no es forma de decir, sino me parece que a eso apuntamos con la diplomatura. Perdón, digo diplomatura, pero no es diplomatura, es una actualización universitaria. Bien. Así que bueno, nada, agradecer Luz, Damián, Irina, Nati, Vero y a todas las compañeras que están y compañeros. Y bueno, nada, no quiero ser el que cierra. ¿Cerrás vos, Luz o Irina? Cierra Irina, me parece. ¿Está, Irina? Irina está. Muy bien, ahí está. O no, el lobo está, ¿eh? El lobo está. No, me pareció muy interesante esta idea de, lo voy a decir más coloquialmente, Jorge, de quedarnos con las ganas de que este debate continúe y se fortalezca y llegue a más compañeros y compañeras a través de este espacio de formación entre universidad y sindicato que estamos pensando. Y bueno, nada, los esperamos, las esperamos y a seguir trabajando. Gracias a todas y todos por este compartir en este momento. Y ojalá vernos pronto.